estructuras. Ustedes deben hacer énfasis en las características microscópicas de estas estructuras, siguiendo las orientaciones que aparecen en la guía del CD de la asignatura. Otras estructuras pertenecientes al sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos, los que se consideran agrupaciones de neuronas localizados fuera del sistema nervioso central, rodeados por una cápsula de tejido conectivo. Se distinguen dos tipos de ganglios: los craneoespinales o sensitivos con función aferente y los viscerales o autónomos con función eferente. En esta imagen observen a la izquierda una microfotografía óptica de un ganglio sensitivo y a la derecha un ganglio autónomo, donde se aprecia la presencia de abundantes conexiones neuronales, las cuales son distintivas de este. Ahora en esta imagen observen a la izquierda una microfotografía óptica de un ganglio sensitivo. Observen celosomas neuronales grandes y las fibras nerviosas. A la derecha se ilustra a mayor aumento un cuerpo neuronal rodeado por las células satélites o anficitos. Los ganglios vegetativos son pequeños grupos de células nerviosas situadas a mayor o menor distancia de las vísceras o formando parte de la pared de las vísceras huecas, según sea su carácter funcional. En la imagen se ilustra de un color más claro un ganglio intramural formando parte de la pared de un órgano del sistema digestivo. En la siguiente figura se pueden apreciar las características de las neuronas que constituyen a estos ganglios, destacándose que son neuronas multipolares. En el estudio independiente deben seguir cuidadosamente las orientaciones de estos contenidos que aparecen en el CD de la asignatura. Les recomendamos además la utilización del laminario virtual, el cual les ayudará a una mejor identificación de estas estructuras. Las fibras nerviosas agrupadas en haces, como ya hemos estudiado, constituyen los nervios, que de acuerdo a su localización pueden clasificarse como craneales y espinales. En esta actividad orientadora estudiaremos los nervios espinales, los que emergen en pares de cada uno de los 31 segmentos de la médula espinal. Cada nervio espinal está constituido por dos raíces, ventral y dorsal, y una vez que emergen del canal vertebral, cada uno emite 4 ramos, dorsal, meningio, comunicante y ventral. Nos ocuparemos a continuación del estudio de los ramos ventrales por su importancia, ya que con frecuencia se producen lesiones, ya sea compresivas a consecuencia de enfermedades degenerativas óseas o traumáticas. Los ramos ventrales de los nervios espinales conservan su distribución segmentaria solamente en la porción torácica. En las porciones cervical, lumbosacra y coxígea, los ramos ventrales se entrecruzan y forman los denominados plexos somáticos. En cada uno de estos plexos deben estudiar con precisión su constitución, principales ramos y territorios de distribución. El plexo cervical está constituido por los ramos ventrales de los nervios cervicales del 1 al 4. Se sitúa en la parte alta del cuello y emite ramos para la piel conocidos como ramos cutáneos. Para los músculos del cuello, algunos de los cuales contienen fibras de nervios craneales y se denominan ramos musculares. Y emite además un ramo mixto, el nervio frénico. Por la importancia de este último en la respiración, deben profundizar en su estudio, enfatizando en su recorrido y en su distribución motora. El nervio frénico, ramo mixto del plexo cervical, es el principal responsable de la inervación del músculo diafragma, aun cuando éste recibe también ramos de algunos nervios intercostales. Se extiende a través de la cavidad torácica a ambos lados del pericardio,
por delante de ambos ilios pulmonares. A la entrada del tórax guarda una estrecha relación con el músculo escaleno anterior. Aunque su destino es el músculo diafragma, en su trayecto torácico emite ramos sensitivos para la pleura y el pericardio. Algunas de sus fibras atraviesan el diafragma y participan en la formación de plexos autónomos abdominales. El plexo braquial está constituido por los ramos ventrales de los nervios cervicales del quinto al octavo y un ramito del primer nervio torácico. Se sitúa en la base del cuello y da ramos para la piel y la musculatura del cinturón y de la parte libre del miembro superior. En la imagen que se muestra pueden apreciarse con claridad las importantes relaciones que establecen tanto el plexo en su totalidad como los tres troncos unículos principales de los cuales van a partir sus ramos largos con las estructuras musculares arteriales y venosas del miembro superior. Observen cómo a nivel de la axila los troncos lateral, medial y posterior rodean a la arteria axilar. Aunque deben estudiarse todos los ramos, es importante por su función y por la frecuencia de sus lesiones que enfaticen en el estudio de los nervios axilar, mediano, ulnar y radial. Como puede observarse, los estudios imagenológicos realizados a través de la técnica de resonancia magnética mediante cortes transversales de la parte proximal del miembro superior permiten estudiar la ubicación topográfica precisa de los troncos del plexo braquial. Los nervios mediano y ulnar transitan por el brazo sin dar ramos y pasan al antebrazo y la mano, donde tienen su máxima distribución. El mediano inerva la mayor parte de los músculos flexores y tronadores del antebrazo, así como los de la eminencia tenar de la mano. Pero el ulnar, a pesar de que tiene una menor extensión en el grupo ventral del antebrazo, inerva en la mano no solo los músculos de la región hipotenar, sino también estructuras musculares del hueco de la mano y parte de la piel del dorso de esta región. Deben revisar por el libro de texto de anatomía estos contenidos, ya que las lesiones de estos nervios son frecuentes y durante la práctica médica tendrán que distinguir por la sintomatología neurológica la estructura nerviosa dañada. Las lesiones del nervio mediano producen gran afectación funcional de la mano porque limitan las acciones del dedo pulgar al quedar paralizados la casi totalidad de los músculos de la región tenar. El nervio radial contornea en espiral la diáfisis del útero, dejando en él su huella. Es el responsable de la inervación de la mayor parte de las estructuras musculares y cutáneas de la región dorsal del miembro superior, por lo que sus lesiones suelen provocar serias afectaciones a la función extensora del mismo. Este nervio se lesiona con frecuencia por estar relacionado anatómicamente con el húmero, el que al fracturarse puede dañarlo, y por pertenecer a la región extensora del miembro superior, zona de gran vulnerabilidad a los traumatismos. Como consecuencia de la lesión del nervio radial, se produce la mano péndula por parálisis de los músculos extensores de la misma. Para profundizar en estos contenidos, deben revisar las lesiones de este nervio por el texto de anatomía. El plexo lumbar está constituido por los ramos ventrales del último nervio torácico y los 4 primeros nervios lumbares. Se sitúa en el espesor del músculo psoas mayor, emitiendo un grupo de ramos que inervan piel y músculos del abdomen, piel de la parte superior de la región glútea y del canal inguinal, piel de los genitales y la parte ventral, medial y lateral del miembro inferior. El nervio femoral es uno de los ramos del plexo lumbar. Se distribuye en toda la musculatura del grupo anterior del muslo y en la piel de la cara medial de la pierna y del pie. Este nervio tiene particular participación en el acto de la marcha, por cuanto inerva los músculos extensores de la pierna.
Cuando se encuentra lesionado, el paciente no puede subir escaleras, correr ni saltar y camina con dificultad. El nervio obturador es otro de los ramos de este plexo. Transita por las paredes laterales de la pelvis menor y se distribuye fundamentalmente en la musculatura aductora del muslo. Por su trayecto, puede afectarse durante los partos instrumentados. Ambos nervios son importantes en la locomoción, por lo que sus lesiones suelen expresarse en trastornos de aquello. Es importante que hagan énfasis en su estudio en los nervios femoral y obturador, aun cuando deben estudiar el resto de los ramos de este plexo. La resonancia magnético-nuclear permite, mediante cortes transversales de la parte proximal del miembro inferior, identificar nervios de gran calibre del plexo lumbar, como el nervio femoral señalado en la imagen que se observa. El plexo sacro está constituido por los ramos ventrales de los nervios espinales, quinto lumbar y 3 primeros sacros. El plexo emite ramos que inervan el cinturón y la parte libre del miembro inferior en todas aquellas estructuras que no fueron inervadas por el plexo sacro. Entre los ramos del plexo sacro que estudiarán, debe destacarse por su importancia y frecuencia de lesiones el nervio isquiático, que garantiza la inervación de la musculatura de la parte posterior del muslo, la pierna y de la planta del pie, así como de la piel de la parte posterolateral de la pierna y el pie. El conocimiento del sitio exacto de su salida de la cavidad pelviana a través del agujero infrapiriforme permite que el mismo pueda ser preservado de lesiones durante la técnica de inyección intramuscular, siempre que la misma se aplique en el cuadrante superolateral de la nalga. El largo trayecto del nervio isquiático en la región posterior del muslo lo expone a múltiples traumatismos, por lo que son frecuentes las consultas de pacientes aquejados de un molesto dolor en la parte central de la región glútea. El plexo coxígeo está formado por los ramos ventrales de los nervios sacros 4 y 5 y del nervio coxígeo. De él parte un ramo motor perineal y ramos sensitivos anocoxígeos. Los únicos ramos ventrales de nervios espinales que no forman plexos son los torácicos. Ellos conservan su distribución segmentaria encontrándose situados entre las costillas, donde reciben el nombre de nervios intercostales. Su trayecto a lo largo del surco costal debe tenerse en cuenta cuando se realice la maniobra de punción torácica. Estos nervios con frecuencia sufren afectaciones por enfermedades metabólicas y carenciales, por lo que su conocimiento es importante para el médico integral comunitario. Inervan los músculos propios del tórax y parte de los músculos abdominales, además de la piel de la parte anterior y lateral del tórax y del abdomen. Otras afecciones de estos nervios por causas de tipo infeccioso pueden ser ampliadas en la página web de anatomía de su CD. En el estudio de los plexos somáticos, es importante que revisen el libro de texto y precisen en cada uno, además de la constitución y principales ramos, algunas relaciones anatómicas de interés, como por ejemplo, las que establece el frénico con el músculo escaleno anterior y con las estructuras mediastinales. En el estudio del plexo braquial deben profundizar en la relación con los músculos escalenos anterior y medio y con la arteria subclavia, así como de sus troncos con la arteria axilar. En el plexo lumbar deben ser estudiados por su importancia las relaciones de los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal con la cara posterior de los riñones, lo que hace que las patologías renales puedan proyectar su dolor hacia los territorios de distribución cutánea de estos nervios. Y por último, en los plexos sacro y coxígeo se tendrá en cuenta su relación con los huesos homónimos, lo que provoca
su compresión cuando existen conflictos de espacio dentro de la cavidad pelviana. No queremos concluir sin antes reforzar los aspectos esenciales del contenido tratado. Los receptores nerviosos periféricos son estructuras especializadas mediante las cuales el sistema nervioso capta información procedente tanto del medio externo como del interno, funcionando como transductores biológicos. Las fibras nerviosas son prolongaciones neuronales rodeadas de vainas, las que pueden ser por su morfología mielínicas o amielínicas. El nervio periférico tiene un componente de tejido nervioso constituido por la fibra nerviosa y un componente de tejido conectivo dado por el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Los cuerpos neuronales agrupados fuera del sistema nervioso central forman los ganglios nerviosos. Los nervios espinales emergen de todos los segmentos de la médula espinal y tienen regularidad en su composición